Cuando yo servía como líder de iglesia, Wang Hua me supervisaba. A menudo, ella hablaba de cómo administraba el trabajo de la iglesia. No solo estaba a cargo del trabajo en su iglesia, también supervisaba el trabajo de varias otras. Y los superiores la elogiaban por ser sabia, tener buen calibre y liderar con habilidad. Ella decía que tenía éxito en su trabajo, principalmente porque se enfocaba en su entrada personal en la vida. Y que, cuando era estudiante, escribía ensayos y era buena escritora, por lo que su correspondencia con los líderes requería pocas correcciones, y comunicaba asuntos complicados con una prosa clara y elocuente. Decía que Dios le había dado estas habilidades y que ella ahora les daba uso. Cuando me dijo eso, sentí bastante envidia. Y admiré su calibre, su desempeño laboral y su búsqueda de la verdad. Pero, después de trabajar con ella 2 meses, vi que solía quedarse en casa del anfitrión y no asistía a las reuniones. Le pregunté, ¿por qué no vas a las reuniones? Me dijo, como y bebo las palabras de Dios y me doto de la verdad para enseñar su palabra a otros y resolver sus problemas. Pensé, este es el momento de difundir el Evangelio, y esa obra es tu principal responsabilidad. Pero en una época tan ajetreada, sigues sentada en casa. ¿No dejas de hacer trabajo práctico y disfrutas de tu estatus? Así es. Pero entonces pensé, tiene muy buen calibre. Hace mucho tiempo que es líder. E incluso los superiores dicen que tiene buen calibre, sabiduría y habilidades laborales. Aunque disfrute un poco de las ventajas de su estatus, ¿qué importancia tiene? Todos tenemos corrupción. Es normal manifestarla. Dejaré de pensar en eso. Y sin más, dejé el tema y la vida siguió. En esa época, con algunos colaboradores organizábamos reuniones para enseñar sobre la evangelización. Al enseñar me volvía más lúcida. Gané claridad sobre los principios de la evangelización y una senda de práctica. Le contamos a Wang Hua sobre los resultados que habíamos logrado. Y sorprendentemente, no se impresionó y con sonrisa forzada dijo, «Eso que hicieron allá, debieron hacerlo quienes difunden el Evangelio. Ese trabajo es cosa de niños. En las reuniones deberían enfocarse en enseñar sobre buscar la verdad y la entrada en la vida. Así el éxito de la obra evangelizadora llegará naturalmente». Eso no es así. Si les enseñaban a trabajar según los principios, no los llevaban a entrar en la realidad de la verdad. Sí. ¿Cómo es eso cosa de niños? Sí. Yo no tenía mucho discernimiento sobre ella. Y al oír lo que dijo, no me animé a dar mi propia opinión. Me sentí muy confundida y perdida, sin saber cómo proceder. Si no hacía lo que ella decía, y algo salía mal y afectaba a la obra evangelizadora, los hermanos dirían que era mi culpa. Perturbar la obra evangelizadora es hacer el mal. Ser reemplazada sería un castigo leve. En caso grave podrían expulsarme. Pensé, olvídalo, haré lo que ella dice. Al día siguiente, en una reunión, cuando otros mencionaban problemas prácticos que habían encontrado al evangelizar, no ayudé a analizarlos ni a hallar soluciones según las situaciones reales que ellos enfrentaban. En cambio, evité esos conflictos y problemas, y les pregunté qué aprendieron de sí mismos a partir de estos problemas. Les dije que solo al enfocarnos en la entrada en la vida, lograríamos resultados en nuestros deberes. Al oírme decir eso, los hermanos se miraron entre ellos. Estaban frustrados. Nadie dijo nada. Las reuniones siguieron así. Cuanto más enseñaba así, más me cansaba. Mi enseñanza era aburrida, no tenía mucho que decir, y carecía de dirección al liderarlas. En verdad me sentí muy mal, y las reuniones carecían de la obra del Espíritu Santo. Mis colaboradores también se sentían así. Después, buscamos a Wang Hua para hablar con ella. Le dijimos que trabajar así parecía ser problemático. Sí. Pero ella insistía en que enseñar sobre la entrada en la vida ayudaría a la obra evangelizadora. Nos dijo que no teníamos experiencia ni perspectiva y solo trabajábamos sin buscar la verdad. Después de oír eso, otra vez no sabía cómo proceder. Yo pensé, tiene buen calibre, lidera varios proyectos y los superiores la consideran. Debería hacer lo que ella dice. Yo tengo poca aptitud, carezco de experiencia y discernimiento y soy inferior a ella. Así que al final,
Seguí obedeciendo sus órdenes. Durante esa época, las otras iglesias duplicaban sus resultados en la obra evangelizadora, pero en la nuestra eran peores, no mejores. Me sentía terrible y no sabía cómo proceder. Hubo una reunión de colaboradores, y cuando los líderes de las otras iglesias supieron por qué la nuestra no había logrado resultados, criticaron a Wang Hua por aprovecharse de su posición y no hacer trabajo práctico. ¿Ella aceptó su crítica? No lo hizo. Lloró y trató de defenderse. Dijo que no era la única culpable de los malos resultados. También lo eran otros colaboradores. Intentamos decirle que reflexionara sobre sus acciones, pero ella no lo aceptaba y siguió llorando y haciendo un escándalo, y perturbó por completo la reunión. Qué irracional de su parte. No podía aceptar la verdad. Es verdad. Al ver esto, pensé... Enseñábamos la obra del Evangelio, pero tú nos obstaculizaste, diciéndonos que nos enfocáramos en la entrada a la vida. ¿No dijiste eso? Descuidaste los problemas prácticos que surgieron, diciendo que debíamos enfocarnos en la entrada en la vida. ¿No es eso lo que hiciste? Los hechos están a la vista. No reconoces lo que has hecho y además culpas a los demás. ¿No fracasaste en aceptar la verdad? Planeaba informar a los superiores sobre su situación, para que ellos juzgaran si era una persona correcta. Pero luego pensé que tal vez ella solo pasaba por un mal momento y que lo tomó como una afrenta a su dignidad y estatus. Por eso había reaccionado así. Si ella pasaba por un mal momento y yo informaba a los líderes superiores, ¿no pensarían que yo carecía de verdad y discernimiento y que no trataba a la gente con justicia? ¿Y si Wang Hua lo descubría, pensaría que yo la complicaba a propósito? ¿Acaso me aislaría y me lo pondría difícil? ¿Intentaría reemplazarme por esto? Pensé que debía hablar con ella primero, y tras discernir bien podía informarlo si era necesario. El segundo día de la reunión, oí a Wang Hua juzgando a la compañera de una hermana, justo frente a esa hermana, generando controversia entre ellas. Le recordé, estas dos hermanas ya tenían malentendidos. Hablar así solo empeorará la situación. ¿Cómo van a seguir colaborando después? Así es. Ella no lo aceptó y se defendió. Lo que dije era cierto, solo soy sincera. Yo digo lo que veo y digo lo que pienso. Le dije, eso no es así. La forma de describir a esa hermana no fue objetiva ni real. La estabas juzgando. Además, no consideraste cómo podías dañar a esa hermana, o qué efecto podía tener en la obra de la iglesia. Eso podría generar que su relación se deteriore y sean incapaces de colaborar juntas. Eso es sembrar discordia. Así es. Para mi sorpresa, ella respondió, no soy de esas personas que no dicen lo que piensan, que siempre son ambiguas, que no son transparentes, que son taimadas. Siempre atacaba a la gente con insinuaciones. Así es. Tenía problemas graves. ¿Informaste sobre su situación de inmediato? En ese momento quise hacerlo, pero pensé, hoy solo le hice algunas sugerencias y ella me atacó. Si se entera de que informé sus problemas, ¿el enojo le empujaría a buscar venganza? Ya había dicho que yo era taimada. ¿Y si continúa tergiversando las cosas, me acusa de ser taimada y me reemplaza? No puedo volver a casa aún, porque la policía me persigue. Si era reemplazada y no podía volver a casa, ¿a dónde más podría ir? Esa noche me sentí en verdad horrible. Seguía pensando en eso y no pude dormir. Así que al final decidí no denunciarla. Entonces, a la mañana siguiente, me golpeé la cabeza contra el pilar de mi cama con tanta fuerza que me sentí mareada. Tuve 2 chichones tan grandes que duraron varios días. Yo pensé, ¿Dios me está disciplinando? Para entonces, mis pensamientos eran confusos y me sentía adormecida, por lo que no hice introspección. Anduve como zombi durante algunos días y sentí que perdí la obra del Espíritu Santo. Para mi sorpresa, justo después de la reunión, algunos hermanos enviados por los superiores vinieron a investigar la situación de Wang Hua.
Y fue por eso que les dije todo lo que sabía. Los hermanos trataron conmigo con bastante severidad. Si sabías que había un problema, ¿por qué no lo informaste? Aunque no entendieras el trasfondo, pudiste informar lo que viste, lo que sabías, y los detalles específicos de su conducta a los líderes superiores. Sabías que debías informar sus problemas, pero para protegerte ignoraste la guía del Espíritu Santo. No practicaste la verdad y no protegiste los intereses de la Iglesia. En verdad eres egoísta. Tras ser tratada y podada así, me sentí muy arrepentida. Y estaba muy avergonzada. Oré a Dios diciendo, «Oh Dios, yo sé que no protegí los intereses de la Iglesia, pero no sé en qué me he equivocado. Por favor, guíame para que pueda conocerme. Quiero arrepentirme». Encontré este pasaje de las palabras de Dios. Lo leeré. En su trabajo, líderes y obreros deben seguir 2 principios. Uno es hacer su trabajo exactamente según los principios estipulados por los arreglos de la obra. Nunca violar esos principios, ni basar su trabajo en lo que imaginan o piensan. Deben pensar en la labor de la Iglesia y priorizar los intereses de la casa de Dios. La segunda cosa, que es la más crucial, es que en todas las cosas se enfoquen en seguir la guía del Espíritu Santo y hacer todo siguiendo las palabras de Dios. Si aún van contra la guía del Espíritu Santo, o si siguen tercamente sus propias ideas y hacen las cosas de acuerdo con su imaginación, se resisten a Dios de la manera más grave. Ir contra la guía del Espíritu Santo lleva a un callejón sin salida. Si pierden la obra del Espíritu Santo, entonces no podrán trabajar, y aunque trabajen, no lograrán nada. Amén. 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 Al meditar estas palabras, me di cuenta de que lo que Dios exige a líderes y a obreros es que trabajen de acuerdo con los arreglos y que se apeguen a los principios de la casa de Dios. Si van por su propia senda contra los principios y la guía del Espíritu Santo, si se apegan tercamente a sus propias ideas, se están resistiendo a Dios. Así es. Entonces entendí por qué había perdido la obra del Espíritu Santo y estaba en la oscuridad. Al recordar que Wang Hua no iba a la iglesia y no hacía el trabajo evangelizador, entendí que eso iba contra los arreglos del trabajo. Al hacer lo que ella decía, perdí la obra del Espíritu Santo y no logré resultados. Pero, como creía que tenía buen calibre y que era una líder capaz, la seguí en violar los arreglos del trabajo. Y así la obra evangelizadora se resintió. Vi que Wang Hua no hacía introspección, a pesar de que se equivocaba. Tergiversaba las cosas culpando a otros y no podía aceptar la verdad. Pero por miedo a ofenderla y ser reemplazada, no informé sobre su problema. No pude cambiar mis acciones, aunque Dios me disciplinó. Fui contra los arreglos del trabajo y la guía del Espíritu Santo. Dupliqué mi resistencia a Dios. ¿Cómo podría Dios no esconderse de mí? No me esclarecía su palabra. No decía nada en las reuniones. No hallaba una senda en mis deberes. Como dice la palabra de Dios, era un callejón sin salida. ¿No había enfrentado el carácter justo de Dios? Sí. Yo estuve en una situación muy similar. Cuando el Espíritu Santo me regaña, no le presto atención. Y actúo según mi voluntad. Pero tu enseñanza ha sido un gran recordatorio. Sí, Sí. aprendí mucho de esta enseñanza. Después, mientras reflexionaba, encontré estas palabras de Dios. Cuando surge la confusión, ¿te ves acosado por la dificultad? Significa que te acosa la dificultad y enfrentas una elección. Si no puedes ver cuál es el origen de este problema, no habrá forma de resolverlo. Cuando se dan estas circunstancias, los líderes y los obreros deben hacer un balance de la situación general y de las opiniones y las actitudes de la mayoría de la gente, y luego informar a lo alto para poder resolver el problema. ¿Os encontráis a menudo en situaciones de confusión? Sí. Estar a menudo confundido es un problema. Si ocurre algo y no sabes cuál es la manera correcta de manejarlo, alguien propone una solución que te parece razonable y luego otro propone otra
que también te lo parece. Y no puedes ver cuál es la más adecuada si hay distintas opiniones y nadie puede captar la esencia del problema. Entonces ocurren deslices en su resolución. Por eso, si se quiere resolver el problema, lo fundamental, lo importante, es acudir a la fuente y a la esencia. Si los líderes y obreros no disciernen, si no captan la esencia del problema, si no pueden llegar a la conclusión correcta, deben informar a lo alto y buscar una respuesta. Esto es muy necesario, no es cuestión de exagerar. Si no se puede resolver, entonces habrá graves consecuencias que repercutirán en el trabajo de la Iglesia. Esto debe quedarte claro. Amén. 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 Al leer esto, me di cuenta de que cuando hallamos problemas, como conflictos entre colaboradores que no sabemos cómo resolver, o si vemos problemas con gente en puestos importantes, pero no sabemos resolverlos, lo cual lleva a la confusión, debemos informar a los líderes superiores y buscar la solución. Ujú, sí. No es buscar defectos en la gente, ni delatarla, y tampoco es exagerar. El objetivo es ayudar a solucionar problemas para evitar retrasos en la obra y en la entrada en la vida de la gente. Sí. En cuanto a mí, aunque los problemas fueran muy graves, prefería retrasar la obra y dañar la entrada en la vida de la gente que informar sobre problemas si hacerlo amenazaba mis intereses o mis posibilidades futuras. Cuando vi que Wang Hua iba contra los arreglos del trabajo y no supervisaba la obra evangelizadora, aunque yo no entendía el problema por completo, sentí que algo estaba mal, que estaba fuera de lugar y que debía informar sobre su situación. Pero me preocupaba ser señalada por desobedecerla, y por eso hacía lo que ella decía. Cuando Wang Hua hizo un escándalo tras ser podada y tratada, aunque yo no sabía si ella pasaba por un mal momento o si rechazaba y despreciaba la verdad en su esencia misma, pude haber hecho un informe oportuno y permitir que otros indagaran y discernieran para evitar retrasar más la obra de la Iglesia. Pero si me equivocaba, los líderes podrían pensar que no discernía bien y temía que Wang Hua me reprimiera. Por eso, no quise informar sobre su problema. Si fuera responsable y cuidara la obra de la Iglesia, sin importar si captaba la esencia del problema y entendía la verdad, nada me habría limitado y habría resguardado los intereses de la Iglesia. Pero en cambio, para protegerme, me quedé pasiva y dije que informaría cuando tuviera el discernimiento adecuado. Pero si esperaba hasta tenerlo, ¿no sería demasiado tarde? ¿No se vería más afectada la obra evangelizadora? Sí. Ahí fue cuando comprendí la importancia de buscar la verdad cuando estamos confundidos. Es importante comprometerse a resguardar la obra de la Iglesia. Así es. Sí. Para protegerme, no quise informar sobre los problemas de Wang Hua. Y esto dañó gravemente la obra evangelizadora. Sentí mucho remordimiento. Hallé unos pasajes donde Dios expone a los anticristos. Dios Todopoderoso dice: ¿Cómo se manifiesta el egoísmo y la vileza de los anticristos? En todo lo que beneficia a su estatus o reputación, se esfuerzan por hacer o decir lo que sea necesario y están dispuestos a soportar cualquier sufrimiento. Pero en lo que respecta a las disposiciones de trabajo de la casa de Dios, o al trabajo que beneficia el crecimiento en la vida de los escogidos de Dios, lo ignoran por completo. Incluso los hacedores de maldad interrumpen, interfieren y cometen todo tipo de maldades. De este modo, afectando a la obra de la Iglesia, permanecen impasibles y despreocupados, como si no tuviera nada que ver con ellos. Y si alguien descubre e informa de los actos de un hacedor de maldad, aseguran que no vieron nada y fingen ignorancia. Algunas personas no entienden muchas verdades, no entienden los principios en nada de lo que hacen
y cuando se encuentran con un problema, no saben cuál es la forma adecuada de abordarlo. ¿Cómo debe practicar la gente en esta situación? El estándar mínimo es actuar de acuerdo con la conciencia. Esto es lo básico. ¿Cómo deberías actuar de acuerdo con la conciencia? Actúa desde la sinceridad y siendo digno de la bondad de Dios, de que Él te haya dado esta vida y de esta oportunidad otorgada por Él para obtener la salvación. ¿Es eso actuar de acuerdo con la conciencia? Una vez que cumplas este criterio mínimo, habrás obtenido protección y no cometerás errores graves. Entonces, no será tan fácil hacer cosas para desobedecer a Dios o eludir tus responsabilidades, ni tenderás a actuar de manera deshonesta. Tampoco será fácil que maquines para tu propia posición, fama, fortuna y futuro. Este es el papel de la conciencia. Tanto la conciencia como la razón deben ser componentes de la humanidad de una persona. Ambas son las más fundamentales e importantes. ¿Qué clase de persona es la que carece de conciencia y no tiene la razón de la humanidad normal? Hablando en términos generales, es una persona que carece de humanidad, una persona de una humanidad extremadamente pobre. Entrando en más detalle, ¿qué manifestaciones de humanidad perdida exhibe esta persona? Prueba a analizar qué características se hallan en tales personas y qué manifestaciones específicas presentan. Son egoístas y mezquinas. Las personas egoístas y mezquinas son superficiales en sus acciones y se mantienen alejadas de las cosas que no les conciernen de manera personal. No consideran los intereses de la casa de Dios ni muestran consideración por la voluntad de Dios. No asumen ninguna carga de testificar por Dios o de desempeñar sus deberes y no poseen ningún sentido de responsabilidad. Hay algunas personas que no asumen ninguna responsabilidad, independientemente del deber que estén cumpliendo. Tampoco informan con celeridad a sus superiores de los problemas que descubren. Cuando ven a gente actuar de manera entrometida o siendo problemática, hacen la vista gorda. Cuando ven a gente malvada cometiendo el mal, no intentan detenerlos. No muestran la menor consideración hacia los intereses de la casa de Dios, ni a lo que es su deber y responsabilidad. Cuando cumplen con su deber, las personas así no hacen ningún trabajo real. Son unos complacientes, sedientos de comodidades. Hablan y actúan solo por su propia vanidad, su imagen, su estatus y sus intereses. Y se aseguran de dedicar su tiempo y esfuerzo a cualquier cosa que les beneficie. Amén. Amén. Gracias a esta lectura comprendí que en el deber surgirán problemas que no sabremos resolver. Pero aquellos con humanidad resguardan los intereses de la Iglesia a conciencia. Aquellos sin conciencia solo consideran su propia dignidad, su estatus y sus intereses. No informan los problemas que ven y son egoístas y despreciables. Sí. Así era yo, exactamente. Wang Hua perturbaba la obra de la Iglesia y no lo informé para preservar mi reputación, mi estatus y mi futuro. Vivía según venenos satánicos como: cuando sepas que algo está mal, mejor guarda silencio. Temía que si informaba sobre Wang Hua sería reprimida o reemplazada. Así que inventé excusas que sonaban razonables, como: todos están corrompidos. Tal vez solo esté en un mal momento. E informaré cuando lo entienda mejor. Estas excusas parecen correctas, pero en realidad solo intentaba protegerme y evitar la responsabilidad. Así es. Solo protegía mi reputación, mi estatus y mi futuro, sin considerar la obra de la Iglesia ni resguardar sus intereses. Era increíblemente egoísta.
Yo mordía la mano que me daba de comer. Perdí la obra del Espíritu Santo y Dios me castigó. Esta era su justicia. Es cierto. Gracias a Dios. No hay que temer a los fracasos. De hecho, aprendemos una lección gracias a ellos. Así es. Así sí. es. Me pregunté por qué no informé sobre los problemas de Wang Hua. Y era porque carecía de discernimiento sobre ella. Gracias a las palabras de Dios, pude ganar discernimiento sobre la conducta de Wang Hua. Miremos un video. Muy Muy bien. bien. Dios Todopoderoso dice: el método de enaltecimiento y testimonio de sí misma de la gente consiste en pavonearse y menospreciar al prójimo. Además, disimula y se camufla para ocultar sus debilidades, defectos y deficiencias a los demás, y que éstos solo lleguen a ver su brillantez. Ni siquiera se atreve a contárselo a otras personas cuando se siente negativa. Le falta valor para abrirse y hablar con ellas. Y cuando hace algo mal, se esfuerza al máximo por ocultarlo y encubrirlo. Nunca habla del daño que ha ocasionado al trabajo de la Iglesia en el cumplimiento del deber. Ahora bien, cuando ha hecho una contribución mínima o conseguido un pequeño éxito, se apresura a exhibirlo. No ve la hora de que el mundo entero sepa lo capaz que es, el alto calibre que tiene, lo excepcional que es y hasta qué punto es mucho mejor que las personas normales. ¿No es esta una manera de enaltecerse y dar testimonio de sí misma? ¿Es enaltecerse y dar testimonio de uno mismo algo que haría alguien con conciencia y razón? No. Así pues, cuando la gente hace esto, ¿qué carácter revela normalmente? La arrogancia es uno de los que principalmente revela, seguido de la astucia, lo que implica hacer todo lo posible para que otras personas la tengan en gran estima. Sus historias son completamente herméticas. Es evidente que las palabras de estas personas entrañan unas motivaciones y tramas, pero quieren ocultar que se están exhibiendo. A resultas de lo que dicen, hacen creer a los demás que son mejores que nadie, que no hay nadie igual, que el resto es inferior a ellas. ¿Y no consiguen este resultado por medios solapados? ¿Qué carácter se halla detrás de esos medios? ¿Y hay algún elemento de maldad? Este es un carácter malvado. Puede apreciarse que estos medios que emplean estas personas están dirigidos por un carácter falso. Entonces, ¿por qué digo que es inicuo? ¿Qué tiene que ver esto con la iniquidad? ¿Qué opináis? ¿Pueden ser sinceras estas personas acerca de sus objetivos al enaltecerse y dar testimonio de sí mismas? No pueden. Sin embargo, siempre hay un deseo en el fondo de su corazón, y lo que dicen y hacen va en beneficio de ese deseo, y mantienen muy en secreto los objetivos y motivaciones de lo que dicen y hacen. Por ejemplo, utilizarán la distracción o alguna táctica turbia para lograr estos objetivos. ¿No es dicho secretismo astuto por naturaleza? ¿Y dicha astucia no se puede calificar de inicua? Sí, puede calificarse de inicua y está más arraigada que la falsedad. Utilizan una determinada manera o método para conseguir sus objetivos. Este carácter es engañoso. Sin embargo, a menudo los gobierna la desvergonzada ambición y el deseo en lo profundo de su corazón de tener siempre gente que los siga, los admire y los adore. De modo que se exaltan y dan testimonio de sí mismos en todas partes y hacen estas cosas con una gran falta de escrúpulos y de vergüenza. ¿Qué es este carácter?
surge del mal. Amén. Amén. Dios dice que los anticristos tienen un carácter arrogante y malvado. Usan todo tipo de métodos para exaltarse, haciendo que la gente, de a poco y sin quererlo, los admire más que a nadie, para poder tender trampas y controlar a la gente. Con la palabra de Dios pude entender un poco los métodos e intenciones de Wang Hua. Recordé mis interacciones con ella. Solía alardear sobre cómo lidiaba con el trabajo, cómo la elogiaban los líderes superiores, y por lo que insinuaba, le daba mucha importancia a la entrada en la vida, y era alguien que buscaba la verdad. También alardeaba de sus talentos diciendo que escribía con prosa elegante y fluida, que rara vez necesitaba correcciones. Eso hacía que otros se sintieran inferiores y que no pudieran compararse con ella. Wang Hua usaba todo tipo de métodos para alardear y presumir, pero nunca exponía su propia corrupción. Incluso daba vuelta a las cosas y se encubría. Se ocultaba por completo para que nadie viera sus debilidades y deficiencia, o sus intenciones taimadas. De hecho, los superiores habían tratado con ella por no elegir gente de acuerdo con los principios y por ser descuidada en sus deberes. Pero ella nunca lo mencionaba. Solo hablaba de cómo la elogiaban y consideraban los líderes, y solo mostraba a los demás sus aspectos más presentables. A menudo se quedaba en la casa en lugar de ir a la iglesia, y decía que se dotaba de la verdad para resolver mejor los problemas de la gente, cuando de hecho solo disfrutaba las ventajas de su estatus. Ella no hacía trabajo práctico, ni resolvía ningún problema en la obra evangelizadora, sino que difundía la falacia de que, al resolver problemas de la obra evangelizadora, la gente le daba importancia al trabajo y no a la entrada en la vida. También atacaba y denigraba a los demás. Decía que el trabajo práctico ajeno era cosa de niños. Sembraba discordia, destruía relaciones entre hermanos y socavaba a otros, pero decía que era honesta y directa. Todas sus acciones eran siniestras y taimadas. Si no fuera por la exposición de Dios, sería fácil dejarse engañar y admirarla. Tras haberlo comprendido, por fin entré en razón y discerní sobre su esencia de anticristo. Al reflexionar, noté que otra razón por la que carecía de discernimiento sobre ella era porque no separaba una exhibición de corrupción y una naturaleza corrupta. Y hallé unas palabras de Dios. Todos los que son corrompidos por Satanás tienen un carácter corrupto. Algunos no tienen nada más que un carácter corrupto, mientras que otros son diferentes. No solo tienen un carácter satánico corrupto, sino que su naturaleza también es muy maliciosa. No solo sus palabras y sus acciones revelan su carácter corrupto y satánico. Además, ellos son el auténtico diablo Satanás. ¿Cómo define Dios a los anticristos? Odian la verdad y son hostiles a Dios. Son sus enemigos. Ser hostil a la verdad, odiar a Dios, aborrecer todas las cosas positivas, no es debilidad e ignorancia momentáneas de la gente. No es un caso pasajero de pensamiento erróneo, ni una opinión errada, o un entendimiento absurdo que es incompatible con la verdad. Este no es el problema. Son los anticristos, los enemigos de Dios. Y su papel es odiar todo lo positivo, odiar todas las verdades. Es el odio a Dios y la hostilidad a Dios. ¿Y qué piensa Dios de este papel? No habrá salvación. Esta gente desprecia la verdad, la odia. Esa es la naturaleza de un anticristo. ¿Podéis entender esto? Lo que se expone aquí es la maldad, la malevolencia y el hartazgo de la verdad. Estas son las actitudes satánicas más graves de todas. Son el sello de Satanás y poseen más de su esencia. No son las actitudes corruptas de la humanidad corrupta común. Los anticristos son una fuerza hostil a Dios. Pueden perturbar e intentar controlar la iglesia y tienden a socavar el plan de gestión de Dios. No son cosas hechas por personas comunes con un carácter corrupto. Solo los anticristos hacen esto. No debéis tomarlo a la ligera. Amén.
Amén. Amén. Con estas palabras comprendí que los corrompidos por Satanás tienen un carácter corrupto, pero algunos tienen humanidad, conciencia y razón, y pueden aceptar la verdad. Si cometen algunos errores en su deber, y son expuestos, tratados y corregidos, aunque sientan vergüenza, resistencia y puedan defenderse, cuando después hacen introspección, desprecian su naturaleza corrupta y sus métodos defectuosos, comprenden que han obstruido la obra de la Iglesia y sienten remordimientos, pueden arrepentirse y lograr la transformación. Amén. Amén. Pero algunos no solo tienen el carácter corrupto de Satanás, también tienen una naturaleza maliciosa, no aceptan la verdad e incluso la desprecian. No importa cuánto mal hagan o cuánto dañen la obra de la Iglesia, no sufran en lo más mínimo y no hacen introspección, no tienen ni una pizca de culpa. No importa cuánto se los trate y exponga, no reconocen sus errores y no aceptan los hechos cuando son revelados. Desprecian cómo Dios trata con ellos, los poda, los juzga y castiga. Y según sus actitudes hacia la verdad y las cosas positivas, son claramente hostiles a Dios, sus enemigos acérrimos. Así es. Sí. Recordé la conducta de Guan Hua, y que ella no hacía trabajo práctico. Era arrogante, defendía sus ideas y obstruía la obra evangelizadora. Al ser expuesta y tratada, ella no lo aceptó. Habló sin argumentos e intentó culpar a otros, y así perturbó toda la reunión. Cuando le dije que estaba juzgando a otros y sembrando discordia entre los hermanos, ella tampoco lo aceptó. Dio vuelta a las cosas, me atacó y me condenó. Siempre hablaba de enfocarse en la entrada en la vida. Hacía que todos pensaran que buscaba la verdad. Pero le desagradaban los arreglos del trabajo y la voluntad de Dios, y se oponía a ellos. Cuando fue expuesta y tratada, no se sometió, e incluso se ofendió. Sin importar los errores que cometiera y cuánto dañara la obra de la Iglesia, no lo reconocía, no sentía remordimientos y carecía por completo de conciencia. Solo cuidaba sus propios intereses, y si decías algo que amenazara su estatus, se enojaba y contraatacaba. No aceptaba la verdad ni las cosas positivas. A cualquiera que intentara corregirla, lo trataba como a un enemigo. Atacaba a cualquiera que intentara exponerla. Dado que odiaba la verdad, despreciaba a quienes la practicaban y odiaba a quienes la exponían por un sentido de justicia. ¿No tomaba a Dios como enemigo? Sí. Como dicen las palabras de Dios, no es debilidad de ignorancia momentáneas de la gente. No es un caso pasajero de pensamiento erróneo, ni una opinión errónea o un entendimiento absurdo que es incompatible con la verdad. Este no es el problema. Son los anticristos, los enemigos de Dios. Y su papel es odiar todo lo positivo, odiar todas las verdades. Es el odio a Dios y la hostilidad a Dios. Amén. Tras ser reemplazada, Guan Hua no cedía, ni reconocía sus malas acciones. Incluso dijo, hago las cosas ante Dios, sin importar lo que otros piensen. No parecía arrepentirse ni hacer introspección. Su naturaleza era maliciosa y odiaba la verdad. ¿No era ella un típico anticristo? Sí. Sí, La gente así solo retrasa y perturba la obra de la Iglesia. así es. Después, la mayoría de los hermanos votaron por expulsarla de la Iglesia. Mientras la reemplazábamos, enseñamos la obra evangelizadora de acuerdo con los arreglos del trabajo, y la obra evangelizadora pronto logró mejores resultados. Gracias a Dios. Al expulsar al anticristo, no hubo más interrupciones. Fue mucho más fácil trabajar. Así es. En esa época me sentía aún más en deuda. Y me desprecié por ser tan egoísta, por cuidar de mí misma y no la obra de la Iglesia. Y por permitir que un anticristo hiciera el mal, perturbando la obra evangelizadora. Me juré a mí misma que cuando viera que alguien interfería con la obra de la Iglesia, practicaría la verdad para resguardar la obra. Bien. Sin importar su estatus, ni cuánto trabajo hubiera hecho, o lo bien que hablara de doctrina. Si alguien interfería con la obra de la Iglesia, yo me ceñiría a los principios de la verdad. Aunque me llamaran arrogante, o me condenaran como malhechora o anticristo, resguardaría la obra de la Iglesia. Aunque no entendiera del todo la situación, informaría lo que hubiera visto.
Oré a Dios y dije que si no cuidaba la obra de la iglesia ante un problema, estaba dispuesta a que Él me disciplinara. Amén. Unos meses después, algunos informaron que una líder llamada Lina de otra iglesia no hacía trabajo práctico. No había reemplazado a falsos líderes y obreros, e incluso promovió a malhechores. Ellos no actuaban según los principios y las ofrendas a Dios sufrieron daños. Lina era muy proclive a alardear y denigrar a otros, y todos los hermanos la admiraban. Sus colaboradores le señalaron sus problemas, pero ella no lo aceptaba. Además, también juzgaba a los líderes superiores, lo que llevó a sus compañeros a tener prejuicios contra ellos. Cuando enviaron a alguien a ayudar con el trabajo, ella lo marginó. No solo no cooperaba, juzgaba y saboteaba la obra. Decía que la persona enviada no resolvía los problemas, lo que implicaba que no se hacía el trabajo. Tras oír esto, comprendí que esa persona podía ser un anticristo, así que hablé con colaboradores sobre reemplazarla. Entonces, supe que Lina era la hermana menor de mi compañera y dudé. Si reemplazaba a Lina, ¿qué pensaría mi compañera de mí? ¿Diría que yo tenía un problema con Lina? Le daba vueltas en mi cabeza. Estaba confundida y no sabía qué hacer. Entonces, me di cuenta de que mis pensamientos estaban mal. Otra vez protegía mis intereses. Recordé que la última vez solo me preocupé por protegerme. No expuse al anticristo a tiempo. Y así dañé gravemente la obra de la iglesia. Una transgresión que nunca podría corregir. No podía proteger mis propios intereses otra vez. Debía practicar la verdad y resguardar la obra de la iglesia. Sin importar qué pensarían de mí, debía cumplir la voluntad de Dios. Así es. Así es. Entonces, mis colaboradores y yo destituimos a Lina. Las investigaciones revelaron que Lina siempre alardeaba para engañar a los demás y atraparlos, controlar la iglesia y establecer su reino. Ella era un anticristo. La mayoría de la gente de su iglesia votó por expulsarla. Experimenté que practicar la verdad y actuar según los principios me aportó paz, satisfacción y alegría. Y comprendí que practicando la verdad doy testimonio y avergüenzo a Satanás. Es cierto. Gracias a Dios por su guía. Demos gracias a Dios.